Dios no cierra los ojos al infierno. Inconscientemente, tendemos a concebir el infierno como el lugar al que Dios le ha dado la espalda. Sabemos que el Altísimo lo ve todo, pero después permanece esa tendencia humana a mantener este tipo de forma de ver el lugar de condenación. El Señor está presente en el cielo. El Señor solo ve lo que sucede en el infierno. Dios actúa en el cielo. Dios abandona a los condenados a su propia interacción. Esta forma de concebir ambos reinos, el de las tinieblas y el de la luz, no es incorrecta, pero debe ser matizada. Es cierto que hay una presencia de Dios en los bienaventurados, presencia divina en la persona, y en la sociedad de los bienaventurados, presencia divina en el conjunto, que no existe en los condenados. En los réprobos existe una presencia que mantiene en el ser. En los santificados existe, además, una presencia vivificadora. No voy a afirmar que a los segundos meramente los mantiene en el ser, porque ya han quedado claros los argumentos por los que Dios actúa para que los condenados mantengan una vida psicológica razonable. Si otorga la existencia, cuida para que esa existencia se mantenga de un modo razonable. Y por razonable aquí se puede entender tolerable. Pero más allá de estos mínimos, más allá de las acciones divinas que resultan razonables para el sostenimiento de la vida natural en el infierno, no debemos olvidar que para el motor inmóvil el infierno está tan presente como el cielo. Para el Padre de todos los hombres, tan presente a sus hijos y a su corazón, está el réprobo como el bienaventurado. El menor y más pequeño de los condenados está tan presente a los ojos de Dios como le está a la Santísima Virgen María. El infierno es visto por el Señor en todos sus detalles y recovecos, y lo ve a través de su amor infinito, con su amor infinito. El entero Hades está presente en la mente divina con todos los pensamientos de sus moradores, con todos los sentimientos de los que allí pululan. Cada condenado está en la palma de Dios. Si queremos usar esta imagen, la existencia del infierno, como la existencia del cielo, depende de un único acto divino simplísimo. Las existencias de esas dos esferas, celestial e infernal, se hallan incluidas en un único acto eterno de la voluntad del Señor. Si decimos que el único acto divino de amor simplísimo es de amor a sí mismo, es algo correcto. Pero dado que ese acto de amor genera y expira a dos personas divinas, se puede decir que el amor de Dios a sí mismo es el amor entre las tres personas. Y escribo es con mayúscula porque ese acto de ser se materializa. Permítaseme tal expresión incorrecta en una persona, la segunda persona. Y ese acto de amor se desborda en otra persona, la tercera persona. El amor de Dios a sí mismo es el amor a las tres personas. Ellas son el amor de Dios. Ellas son el amor a Dios. El amor que existe en Dios. Expresar este acto divino con esta formulación, Dios se ama a sí mismo, parece egoísmo, pero si el mismo contenido teológico lo expresamos de esta otra manera, el acto simplísimo de amor de Dios es amor entre las personas. Entonces entendemos el amor como pura donación. El amor de Dios a sí mismo es puro acto de dar. No es egoísmo ni soberbia. Así es como hay que entender la doctrina de la Suma Teológica acerca de la glorificación divina de sí mismo. Si recapacitamos acerca de lo afirmado, la existencia del infierno, así como la del cielo, se halla inserta en el amor de las tres personas. El mantenimiento del infierno en la existencia se halla inserto en ese acto divino simplísimo, único en el que no hay partes. Dios Hijo, al amar a Dios Padre, ama todo lo que se incluye en la voluntad del Padre desde siempre. Dígase lo mismo en sentido inverso. Dios Padre ama todo lo que quiere Dios Hijo,
y lo mismo es válido respecto a la tercera persona. Que el Hijo ame al Padre implica amar, aceptar, querer. El hecho de que existe una decisión eterna en el Padre de que en un momento dado apareciera, se permitiera el infierno. Y el Padre ama el hecho de que existe esa misma decisión eterna en el Hijo. Amar al Hijo implica amar ese acto de la voluntad del Hijo. El mismo acto de voluntad se encuentra en la tercera persona. El infierno va a existir. Es bueno que exista. Amar al Hijo implica concordar amorosamente en esa decisión. Amar al Espíritu Santo implica concordar en ese querer. Ese quiero, poderoso, perfecto, por supuesto, es un quiero permitir. Cierto que debemos distinguir entre voluntad antecedente y voluntad consecuente, pero también es verdad que aunque sea por una razón de la permisión, Dios quiere que siga existiendo el infierno, quiere seguir manteniéndolo en el ser. Y la gran razón última para esa decisión es el amor de Dios. En verdad, el amor es lo que mantiene el infierno. Es la sobreabundancia de amor entre las tres personas la que se derrama hacia afuera de Dios en ese designio. El infierno no es, en sentido absoluto, el lugar abandonado de Dios. De un modo natural, tan presente está Dios en el cielo como en el infierno. Es como si Dios siguiera sosteniendo los hilos que sustentan a cada uno de los objetos y sujetos del Hades. En cuanto a lo sobrenatural, el infierno es un desierto. Ninguna planta verde sobrenatural crece en sus áridas tierras. Pero hubiera sido un acto de bondad de los europeos del siglo XIX matar a los moradores de los desiertos saharianos por el hecho de que llevaran una vida en mitad de ese ardor, sin bosques ni ríos. Evidentemente no. Pues lo mismo ocurre con Dios. Ya antes de la creación del mundo, las tres personas tenían en su mano la posibilidad de que dejaran de existir las almas que tomaran una decisión irreversible de alejamiento. Pero fue el amor de Dios el que determinó que sigan existiendo. No fue un acto de crueldad, sino de amor. Mejor que sigan vagando en esas eternas arenas ardientes, que no dejen de existir. Es el amor de Dios el que sustenta al infierno, es su voluntad la que lo mantiene. No es el odio divino. Es cierto que Dios odia el pecado, pero no es ese odio la razón por la que Dios sostiene ningún hilo del ser. La razón del ser criatural siempre es una razón positiva. El acto de ser finito solo puede basarse en lo positivo. El ser constituye afirmación positiva. Solo lo accidental inserto en ese ser podrá añadir razones negativas para que esa existencia posea carencias. Esta no es una mera cuestión teórica con interés para los neoescolásticos, sino que es una cuestión muy trascendental para entender la historia de la eternidad. Pues si eso no fuera así, sino al revés, se podría afirmar que Dios creó esos seres libres para manifestar su justicia. Y si esto fuera así, si la relación causal fuera inversa, la justicia y no el amor, lo negativo frente a la afirmación, entonces no habría problema en que Dios pudiera crear un universo cuyo único fin fuera proclamar su inmensa y colosal justicia implacable, porque todos sus moradores se han corrompido y se han condenado. Que existiera o no un universo solo de condenados sería una mera cuestión de cantidad, de número, pero el argumento se mantendría válido. Dios crea para manifestar su justicia. No hace falta insistir en lo erróneo de tal enfoque. Desde un punto de vista causal último, Dios mantiene en el ser por una razón afirmativa, positiva, por amor. No sería tan difícil imaginar una humanidad que llegara a una cantidad de pecado tal que corrompiera mortalmente a todos, no a muchos, sino a todos sus miembros. Una humanidad que entrara en un círculo vicioso
que depravara a todos sus miembros, no solo espacialmente, en todo el mundo, sino también temporalmente. Cada generación corrompería a la siguiente. ¿Sería posible una humanidad en la que el odio generara más odio y se llegase a la perfecta corrupción de sus almas? Sí, sería posible una humanidad en la que la opresión hiciera aparecer más y más rabia. Sería perfectamente posible imaginar una tierra en la que sus viadores hubieran construido una versión muy cercana al infierno. Una situación en la que la sociedad de viadores y la sociedad infernal se identificaran. Una sociedad de viadores que se convirtiera en la incubadora perfecta de crisálidas para el infierno. ¿Podría ocurrir eso? Sin ninguna duda. O mejor dicho, podría ocurrir eso solo con una condición: que Dios no existiera. Es incompatible la existencia de esa humanidad con la existencia de un Dios bueno. No podemos imaginar a un Dios que diga: ¿voy a crear seres libres que sufran eternamente para glorificar mi justicia? Si esa fuera razón suficiente, no habría nada malo en crear millares de universos dolientes en los que solo reinara el dolor eterno. Una verdad radical, radix, que se colige de todo esto es que el infierno existe por amor. No es la justicia divina la que mantiene al condenado en el ser, sino el amor. O mejor dicho, no es la justicia la razón primera causal de su mantenimiento en la existencia. El desgraciado ser que sufre no es instrumentalizado para que Dios sea glorificado más. El Espíritu Santo no aparece por la justicia divina, sino por amor. Aunque la existencia de la tercera persona incluya la virtud de la justicia en grado infinito. Una vez más, la vida intratrinitaria nos ofrece la clave para entender toda la creación. La justicia divina, a nivel causal, se incluye en su amor. Dios, que ya conocía el futuro, ni crea la humanidad por causa de la justicia, ni la mantiene en la existencia por esa razón, no como razón primera. La afirmación Dios mantiene el infierno por su justicia es verdadera. Pero entendiendo que la razón segunda de la justicia se incluye, se inserta, se subordina a la razón primera del amor. Hablando de Dios, no tiene sentido alegar, es que Dios no lo sabía. Cuando creó el universo sabía ya todo, de manera que tan necio es creer en un Dios demasiado humano, un Dios disminuido, que no puede curar el dolor de muelas de su Hijo o evitar la existencia de los campos de concentración, como creer en un Dios inhumano, un Dios insensible, que crea con el fin de exaltarse a sí mismo a través del dolor. La primera concepción errónea de Dios no tiene en cuenta la metafísica, reduciéndolo todo a errados sentimientos y a poesía subjetivista que prescinde de la realidad objetiva. En realidad, eso no es la divinidad. La segunda concepción errónea de Dios lo asimila a Lucifer. Creer en un determinado tipo de infierno, como se hizo en siglos pasados por parte de algunos teólogos, conllevaba tener que aceptar que Dios, por amor de sí mismo, a causa de la glorificación que se debía a sí mismo, no tenía otra alternativa que mantener ese asador de cuerpos resucitados. Ese falso Dios es como si dijera: soy tan excelso que no puedo cometer el desorden de perdonaros la deuda infinita que habéis contraído. No debemos ser muy duros con algunos teólogos de épocas precedentes. Ellos sabían que las pinturas eran expresiones humanas de algo que nebulosamente encerraban en el misterio. Cuando muramos ya veremos cómo es esa morada del dolor. Encogiéndose de hombros o mirando hacia arriba, esa era la respuesta usual del maestro benedictino a los frailes de su abadía que le preguntaban:
o del canónigo a los oyentes de su lección en una escuela catedralicia. Todo se encerraba en el misterio. Tanto los maestros como los alumnos entendían intuitivamente que aquellas imágenes crueles eran demasiado superlativas, cuando lo único realmente superlativo era la divinidad. De manera que esta tendencia a la implacabilidad existía, sin ninguna duda. Basta leer a San Agustín, pero atenuada por la seguridad de que de ese más allá solo nos podíamos hacer una pequeña idea. Esos pensadores antiguos y medievales no fueron tan cafres como a veces pensamos, pero la tendencia a creer que el mantenimiento del sufrimiento eterno se basaba solo en la justicia se entendía como una necesidad. Pero los más extremistas, que no atenuaban por su intuición lo que consideraban exigencias escriturísticas y teológicas, pensaban que sólo la justicia implacable de un determinado tipo de divinidad podía dar respuesta a semejante evento presente en el universo. Un determinado tipo de infierno conlleva una determinada sustentación causal a nivel lógico. Eso tenía indudables repercusiones en el modo de entender a Dios. Santo Tomás de Aquino sí que se dio cuenta de que, desde un punto de vista metafísico, solo Dios mismo podía ser el fin de todo lo creado, y que Dios era amor. Este ensayo explicita las consecuencias que estaban presentes en la construcción teológica de Santo Tomás, aunque estoy seguro de que él mismo, si lo intuyó, hubiera sentido, en esa época, escrúpulo y temor en plantear esta visión del infierno, la que ofrezco aquí. Escrúpulo a equivocarse. ¿No estaré diluyendo demasiado lo que es un castigo? Temor a que los demás le iban a acusar de describir un infierno que no era tal. Eso, más que el infierno, parece un palacio, lo hubieran dicho algunos. Sin duda, sin ninguna duda, más teólogos atisbaron esta realidad que expongo en este ensayo. Pero las dos razones, el escrúpulo y el temor, les hicieron desistir de llevar sus razonamientos hasta el final. Pero a todos mis lectores les digo con total seguridad que es la justicia la que se incluye en el amor, y no al revés. Y soy muy consciente de que justicia y amor se funden en un ser simplísimo en el que no hay partes. Pero en relación a nosotros, quod nos, un cambio de la causalidad lógica en el mantenimiento del infierno sí que implica un cambio muy radical en la consideración de por qué sufrimos y, por tanto, acerca de cómo puede llegar a ser ese lugar de sufrimiento eterno. Al final, la verdadera esencia de todo este asunto, el verdadero núcleo de toda la argumentación sobre cómo es la condenación eterna y por qué existe y todos sus detalles, radica en un Dios que es amor. La afirmación tomista de que Dios se ama a sí mismo y creó el mundo por amor a sí mismo es cierta entendiendo que ese amor es donación, que la glorificación de Dios es donación. Sólo así podemos entender el infierno. De otro modo, la glorificación de Dios por sí mismo sería egoísmo, su justicia sería crueldad. Mal entendido el amor de Dios a sí mismo, mal entendido el hecho de que Dios creó el universo para su gloria, conllevaría un Dios que sacrifica cualquier cosa para su propia exaltación. La condenación eterna no cabe entenderla más que como participación positiva en el ser. Solo puede ser justificable como donación de felicidad. Lo otro sería admitir un pensamiento oscuro en mitad de la infinita blanca pureza del pensamiento divino. El Padre Celestial no puede instrumentalizar la infelicidad eterna de alguien en beneficio de nada ni de nadie. No puede decir, tú sufrirás eternamente, pero será por una buena razón. La única razón por la que puede permitir ese sufrimiento eterno es el bien mismo del sujeto, y semejante plan es la verdadera y auténtica glorificación de Dios. Los asadores eternos no glorificaban al Creador.
Aunque el Señor creó seres libres, perfectamente libres, todo era conocido por el Todopoderoso antes de esa creación. Así que aquí no se puede alegar que hubo problemas posteriores. Por eso los condenados son incluidos en esa decisión de comunicar su felicidad, incluso antes de existir. También los condenados participan de la felicidad de Dios, es decir, participan de la felicidad de existir. Lo hacen en una variada gama de grados de felicidad natural, mezclada con sufrimientos constantes y con sufrimientos eventuales. Los abismos de oscuridad no pueden constituir una mancha en la gloria del Señor. Lo repito porque esta es una afirmación esencial. La existencia de cualquier ser finito únicamente se justifica bajo la razón de una decisión de comunicar su propia felicidad. El infierno solo se puede mantener bajo esa premisa. Las columnas causales del mantenimiento en el ser del infierno no pueden basarse en el deseo divino de erigir un monumento a su propia justicia. ¿Podemos imaginar un monumento eterno construido únicamente con los sillares del sufrimiento? Existen eternos hijos pródigos, pero nunca han podido salir de la presencia de un Dios maternal. No han podido salir, ni siquiera un poco. Se han manchado, se han enrabietado, pero siguen en casa, por más que en esa casa hay un banquete al que no asisten. No podemos decir que el Todopoderoso ha creado el infierno, ya que el infierno es obra de sus forjadores, forjadores que no son creadores. Ellos no han creado algo nuevo que no existía. Esos forjadores han cambiado un accidente que se inserta en una esencia. Los forjadores del infierno son transformadores, no creadores en sentido estricto, pero su acción se asimila en sentido lato a la creación, porque su transformación hizo aparecer lo que no existía. En ese sentido, insisto, en sentido lato, comparativo, no estricto, ellos crearon algo nuevo, el odio. Y de el odio se ramificaron cientos y miles de derivaciones, combinaciones y nuevas síntesis. El Todopoderoso no creó el infierno, no lo construyó. Pero cuando no existía nada, cuando todavía no existía ni un alma, el Creador dijo, que exista el cielo y el infierno. No lo creó, pero dijo, que exista si tiene que existir. Es decir, le ofreció la posibilidad de existir, y si existía, determinó una franja en la que se moverían los seres que se alejan. Cierto que es un querer de permisión, pero también podía haber dejado de crear a aquellos que conocía, y Dios lo sabía, que iban finalmente a caer en la condenación. ¿Pudo haberlo hecho? ¿Pudo haber dejado de crear exactamente a aquellos sujetos concretos para los que la existencia implicaría la existencia como hijos pródigos eternos? Indudablemente, sí. Pero entonces nunca hubieran existido los millares o decenas de millares de seres que viven en un estado de apartamiento a Dios. La privación hubiera sido peor que la existencia. Mejor despertar a la luz de la existencia, aunque ese despertar a la luz implique que caminarán en la eternidad con un cierto peso a sus espaldas, que caminarán con la carga de un cierto nivel de sufrimiento. Nadie les puede quitar esa carga, porque son ellos mismos, su propio yo, la propia carga. No está el yo y el sufrimiento, sino que el yo es el sufrimiento. Por eso no hay forma de derribar las murallas del Averno para liberarles. La única liberación del sufrimiento sería destruirles a ellos mismos. Pero que no quede por mi parte el repetir incansablemente, otra vez más, que el sufrimiento del infierno no es un juego de niños. Si alguien piensa que el infierno es como un club inglés, como un club de campo, está muy equivocado.
Allí reina el odio, y el odio separa a los que conviven. He hablado de la felicidad natural, pero allí reina la tristeza. Hitler, cuando ya su alma era un perfecto pozo de soberbia, egoísmo, mentira y crueldad, disfrutaba de amenas cenas con amigos, comentaba las películas de cine que veía y paseaba por el bosque. Insisto, eso era así cuando ya era una perfecta sentina de podredumbre. Cierto que después, en las últimas semanas viviendo en el búnker, fue penetrando hacia un estado en el que se alteraba la ira y la depresión, pero eso fue solo en su etapa final. Cierto que, al llegar al infierno, un alma pierde toda esperanza, no puede negar la realidad de su encerramiento, la palpable realidad de su error, además de que el alma ya está rodeada solo de malos. Cierto que el Tártaro supone una continuidad respecto a la etapa de aviador, pero también un cambio. Pero recordémoslo, Hitler, totalmente podrido en su interior, seguía disfrutando de jornadas entretenidas y placenteras. Si Hitler se condenó, su eternidad será una sucesión de esas jornadas entretenidas con las etapas peores de su vida en el búnker. Aunque esas jornadas entretenidas habrán descendido un escalón, pues muchos elementos agradables externos ya no estarán presentes, y porque él también habrá descendido otro escalón en su capacidad de gozar de lo bueno, al haber perdido toda esperanza, al haber llenado de más amargura al verse allí, al confrontarse con la realidad y no aceptarla. He mencionado que la amistad es posible entre réprobos, pero es la amistad entre individuos egoístas hastiados de la existencia y de ellos mismos. Todos los aspectos positivos que he desgranado estoy convencido de que son verdaderos, pero vividos en una situación de sufrimiento basal. Pero precisamente porque me puedo hacer una idea, pobre idea, de lo que debe ser vivir sin gozar de Dios, es por lo que trato de entender el porqué del designio divino de permitir su existencia. Porque es demasiado terrible ese día a día en ese reino de oscuridad, es por lo que Dios hace descender su rocío sobre sus llamas. Un rocío que viene directamente de Dios y que cae sobre las llamas, llamas que proceden del yo ardiente de rabia. Precisamente porque creo que me ha sido dado a entender lo que implica vivir en ese estado, es por lo que he entendido cuáles deben ser las leyes que lo rigen. Dios es fuente de la felicidad para los bienaventurados y para los condenados. Es cierto que no es lo mismo para un alma vivir como una trucha inmersa en un río de agua viva que vivir como una lombriz bajo tierra. Pero también la lombriz vive razonablemente, y también ella, que se alimenta de la tierra, vive por el agua que cae de los cielos y que llega hasta allí. La trucha vive inmersa en un río claro lleno de luz y vida. La lombriz también bebe agua, agua en definitiva proveniente del cielo, pero ya turbia. Al demonio le vale la pena existir, aunque él mismo en ocasiones preferiría dejar de hacerlo, pero lo cierto es que le vale la pena. Más bien hay en existir que en la nada. Pero esto es cierto si el sufrimiento se alterna con temporadas de calma. No niego que en algunos momentos el dolor pueda resultar paroxístico. Seguro que es así, pero esas fases furiosas necesariamente tienen que estar seguidas por periodos de atonía. Dios no mantendría en funcionamiento una mera factoría de sufrimiento y dolor. Un creador, que es Padre, no mantendría en la existencia al dolor en estado puro. ¿Con qué fin podría hacer algo así? La única razón que se puede esgrimir sería la de la justicia, pero no hay crimen, por horrible que sea, que no se pueda pagar con sufrimiento durante millones de años. El mal que podemos cometer siempre es finito. Aunque uno haya asesinado a millones de personas, su mal siempre es limitado.
un mal limitado implica una deuda limitada. Luego, el infierno no es eterno por el mal cometido, razón objetiva, sino por la cerrazón del sujeto a salir de esa situación, razón subjetiva. No puede haber razón objetiva suficiente para justificar la eternidad de la condena. La única razón que podría explicar tal cosa es la razón subjetiva. Por eso, solo hay un pecado que no se perdonará ni en esta era, la presente, ni en la futura, la que viene después de la muerte. Las necesidades de la justicia han justificado el infierno, desde supuestas razones objetivas. Pero no importa el mal que haya uno cometido, antes o después, el reo satisfaría por sus pecados. Ningún ser humano puede contraer una deuda infinita. ¿Nos podemos imaginar lo que son 1000 billones de años sufriendo intensamente? No hay mal finito cometido por una criatura finita que no pueda ser satisfecho al nivel de la justicia de satisfacción. Algunos teólogos se dieron cuenta de este hecho y para justificar la existencia del infierno apelaron a la teoría de que ciertas ofensas sí que tienen un cierto carácter infinito por ser infligidas contra la divinidad, pero ese argumento no convence, porque la criatura comete la ofensa desde su conocimiento limitado. Ninguna criatura tiene una idea perfecta ni de la santidad del 3 veces santo, ni de la eternidad de sufrimiento a la que se enfrenta. Todo consentimiento al acto pecaminoso, por tanto, se uniría a una advertencia limitada. Cierto que el culpable sabría que peca contra Dios, por mal que lo conociera a él, y en ese sentido su advertencia, aunque limitada, sería suficiente. Pero si la razón del carácter infinito fuera esa, ¿acaso todo pecado no es, en cierto modo, un acto contra la majestad de Dios? Así que observamos dos extremos. Si uno solo se condenara por pecados cuyo objeto sea directamente Dios, prácticamente ningún pecado sería mortal. Pero si uno se condena por ofender a Dios, entonces todos los pecados, todos, serían mortales. Por lo tanto, aunque haya pecados que por su gravedad impiden entrar en el cielo, los pecados mortales, la razón última de la eternidad de esa exclusión, no puede radicar en lo objetivo, una deuda finita, sino en lo subjetivo, la voluntad cerrada a la gracia. La ofensa siempre sería limitada. Ninguna criatura puede hacer un bien infinito ni un mal infinito. Por supuesto que lo objetivo fue conduciendo peldaño a peldaño hacia lo subjetivo, pero al final el infierno está cerrado por dentro y por fuera, dado que Dios ya no va a enviar ninguna gracia sobrenatural. No basta la voluntad del condenado para salvarse, no basta la voluntad de Dios para salvar, si el libre albedrío de la criatura lo rechaza. Cierto que sobre esta puerta doblemente cerrada, por fuera y por dentro, planea la pregunta: ¿y si Dios hubiera enviado más gracias? ¿Y si el Padre Celestial hubiera dirigido hacia esa alma 1000 gracias más, y gracias 1000 veces más poderosas? Este dilema no puede ser soslayado. La única forma de resolver esta cuestión es que no debemos olvidar que Dios todo lo hace bien. Podemos estar seguros de que Dios hizo todo lo que se debía hacer, que Él hizo todo lo que era conveniente hacer. Dios hizo con cada condenado lo que debía y convenía, pues Dios nada hace mal, ni por acción ni por omisión, y Dios no hizo aquello que ya no tenía ningún sentido. Dejó de hacer lo que ya de ningún modo convenía que fuera hecho. ¿Si hubiera podido hacer más? Sí, pero si Dios no lo hizo es que no convenía, ya era inútil.